Buenos días, que Dios nos bendiga. Hoy es un tiempo para exaltar el nombre y la grandeza de nuestro Dios. Por eso terminamos en esta mañana a que estos cantos los iniciemos no solamente con nuestra voz, sino también con nuestro intelecto. Debemos cantar al Señor, como dice, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Qué bueno es que hoy vamos a exaltar a ese Dios que se levanta sobre encima de todo enemigo, por encima de toda preocupación, por encima de toda circunstancia, y te salva. Ese Dios que sana, ese es el Dios que vamos hoy a proclamar con estas canciones. Así que armémonos de valor, porque el capitán de este ejército va adelante y nosotros seguimos pisados. Aleluya. Tengo
Señor, que queremos disfrutar de tu presencia, Señor. Queremos disfrutar de tu amistad. Gracias, Señor, porque eres tú que nos invita a pasar a esas cámaras secretas contigo, Señor. Queremos gozar de tu Espíritu Santo, porque tú transformas, Señor. Tu Padre hace las cosas nuevas. Gracias, Señor. Aleluya. I
días, Iglesia Cristiana La Palma. Es un privilegio para la familia pastoral de esta congregación. Mi esposa Diana Benítez y yo, su pastor y servidor Rafael Paternina, quienes nos acercamos a ustedes cada domingo a través de este medio para instarles a seguir fieles a la palabra de Dios, para seguir fieles al reino de los cielos, para seguir fieles al Dios Todopoderoso. Vamos a orar que sea el Señor que nos hable hoy a través de su palabra. Señor, en el nombre de Jesús nos acercamos confiadamente a tu trono, con el temor, Señor, con el respeto que te merece, Dios, para buscar, Señor, a través de tu Espíritu Santo, el mensaje, Señor, a tu pueblo. Háblanos a través de esta palabra en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Vamos a leer, amados hermanos, en nuestras Biblias, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, del 3 al 13. Dice así la palabra de Dios. Y estando sentado en el monte de los olivos, se acercaron los discípulos en privado diciendo: dinos cuándo sucederá esto, y cuál será la señal de tu venida y la consumación de este siglo. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y habréis oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremoto. Todo esto es solo el comienzo de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, entonces caerán y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán, y se levantarán muchos falsos profetas, y muchos se engañarán, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Aleluya. El que persevera hasta el fin. Este es un mensaje dado por el Señor Jesucristo, el profeta de los profetas, la profecía más grande que puedo encontrar yo aquí en la palabra de Dios. Y se refiere a las señales de los últimos tiempos. Este es un mensaje escatológico, un mensaje que habla sobre la venida del Señor. Pero para que el Señor venga, deben preceder algunas cosas. Las vamos a encontrar en este texto, el cual el mismo Señor Jesucristo, dándole respuesta a sus discípulos, se refiere. Dice que el Señor Jesucristo estaba sentado en el monte de los olivos. Se le acercaron en privado, diciendo, le hacen la primera pregunta: ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y la consumación de este siglo? Pero esa pregunta tiene una pregunta anterior a la que Jesús le responde cuando ellos le preguntan en el versículo 1 y 2, viendo hacia el templo, donde el Señor Jesucristo le dice: ¿ven todo esto? Templo que había sido remodelado y reconstruido por los romanos para que los gentiles también pudiesen mercadear allí. Para Jesús todo eso era abominación. Y el Señor Jesucristo les dice que todo eso será destruido. Pero cuando yo leo el texto, yo me remonto más allá del templo y me ubico
en los últimos tiempos, porque el texto sigue narrando sobre la tierra. Entonces el Señor Jesucristo se habrá referido cuando dijo no quedará piedra sobre piedra al templo o a toda la tierra, porque es que Él sigue hablando y más adelante ellos le preguntan que cuándo sucederá todo esto, y entonces cuando Él le habla desde lo particular a lo general, ya no se refiere exactamente al templo, se refiere a toda la tierra. Y lo primero que el Señor Jesucristo hace es darles una advertencia. Les dice que nadie os engañe. Versículo 4. ¿Y por qué nadie te engañará? Te engañaría. Porque vendrán, versículo 5, en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, o sea, el Mesías. Porque los judíos no quisieron aceptarle como el Mesías. La palabra Cristo significa Mesías. Y en la Biblia vamos a encontrar un texto que dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos aquellos que creyeron en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, para los judíos Jesús no era el Mesías, por eso le llevarían a la cruz y lo matarían allí, lo crucificarían. Y Jesús les está diciendo, antes que no quede piedra sobre piedra, ¿qué va a pasar? Habrán guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. ¿Qué está tratando de decir el Señor Jesucristo? Lo siguiente, versículo 7, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Mire, la amenaza mundial es permanente. Los rumores de guerra entre naciones es todos los días. Hace poco Corea del Norte amenazaba soltar unos misiles a los Estados Unidos. Los Estados Unidos decían, yo también te lo suelto. Y había una tensión mundial. Luego aparece la pandemia. Para mí las guerras no serán más de esta manera de misiles o de espadas o de enfrentamientos. Para mí las guerras creo que vendrán más como lo que estamos viviendo, más biológicas. Las pandemias que se desatan pueden ser producto de ello. Se usa mucho el conocimiento humano para destruirse a sí mismo. Y puede ser que un misil destruya todo un continente y ya no quedará piedra sobre piedra. O puede ser que la humanidad sea destruida también por un virus. Pero hay algo muy interesante, iglesia. El texto lo dice, es necesario que esto suceda antes del fin. ¿Y cuándo es el fin? El fin es cuando Cristo venga. Porque Jesús le estaba diciendo a los discípulos anteriormente que Él vendría nuevamente. ¿Sí? Y Él vendría por su iglesia, Él vendría por su pueblo, por los que creyeron en Él. Y dice que en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Se escucha hablar que el próximo año, se escucha, no estoy profetizando, se escucha hablar que el próximo año vendrá sobre la tierra una gran hambruna, o sea, un hambre mundial. Yo quiero decirles algo. Nuestros campesinos tienen un adagio popular que dice, cuando el río suena, piedras trae. Y en la palabra del Señor encontramos un adagio que dice, mirad la higuera, que también es popular, cuando dobla la hoja, hay una señal de que se aproximan buenos tiempos. Y
estos tiempos difíciles que estamos viviendo son necesarios para que Cristo venga. Son señales antes de la venida del Señor, para que la gente reaccione, para que la gente busque la presencia del Señor, para que la gente tome conciencia de su condición de pecado y asuma, bajo la revelación del Espíritu Santo, una posición que lo conlleve a un verdadero arrepentimiento. Pero muchos no creemos y estamos viendo las señales de guerra, rumores de guerra, terremotos, gran hambre. ¿Sí? Y dice la palabra en el versículo 10, que muchos tropezarán y caerán. ¿Qué quiere decir? Que no quieren escuchar la palabra, que no están dispuestos a hacer un cambio en sus vidas. Comenzará a desatarse la traición entre los hombres, unos a otros. Y dice el texto que la humanidad se odiará. Todo lo contrario a lo que se predica en el Evangelio. Amaos los unos a los otros. Acá no. Ya la humanidad se odiará para poderse entre ella misma destruirse. Y sigue diciendo el texto que se levantarán falsos profetas a engañar a la humanidad, a predicar en contra del Evangelio para que no busquen al Señor, para que se sigan odiando, para que se sigan matando, para que se sigan destruyendo. Pero solo aquel que tiene la verdad será libre. Solo aquel que tiene la luz verá hacia dónde caminar. Solo aquel que ha sido inscrito en el reino de los cielos como miembro de esa nacionalidad será levantado con poder. Será la gran tribulación. Muchos se odiarán y se matarán entre sí. Se levantarán falsos profetas. Y sigue diciendo el texto 12, mire, esto da miedo cuando uno descubre esto, que aumentará la iniquidad en la tierra. La palabra iniquidad es pecado. O sea que los corazones se endurecerán. No habrá oportunidad para arrepentimiento porque el pecado se enseñoreará sobre la tierra. No habrá convencimiento de pecado. Es cuando podemos remitirnos al texto que el Espíritu ya será quitado, porque ya no habrá más arrepentimiento. Y el amor de muchos se enfriará. Si no hay amor, hay odio. Y se enfriará el amor de muchos. La autodestrucción del hombre. Autodestrucción del hombre. Y quiero decirte, amados hermanos, que el fin de toda la guerra es la autodestrucción, porque nadie gana. Nadie gana. Pero tenemos la esperanza de que antes que esto suceda, seamos levantados con poder al reino de Dios. Porque vivir en una tierra sin amor es muy triste. Vivir en medio del pecado es muy triste. Vivir en medio del odio es muy triste. No hay esperanza. Pero la palabra en el versículo 13 tiene algo muy especial. Pero el que persevera hasta el fin, ese alcanzará misericordia. ¿Y sabe quién es el único que puede perseverar? El que permanece en la palabra. El que tiene la comunión con Dios todos los días. El que busca la presencia de Dios en oración. Amada iglesia, se aproximan tiempos difíciles. Te estás preparando para eso. Amigo que me escuchas, se aproximan tiempos difíciles. La pandemia que hemos vivido es poco para lo que viene. La pregunta sería, ¿te has arrepentido de tus malos caminos y has decidido caminar con el Señor en una vida de arrepentimiento? Jesucristo está allí dispuesto para decirte, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas nuevas y ocultas que tú no conoces. O sea, te mostraré la verdad y la verdad te hará libre. Te mostraré el camino hacia la salvación. Ese es el clamor que el Señor quiere que tengamos como iglesia. La verdad de su Hijo Cristo. Los secretos que el Padre y el Hijo han diseñado para nosotros, para una vida eterna. Porque el propósito es que todo sea destruido. Y nos remitimos entonces al Apocalipsis cuando dice
y vi descender un cielo nuevo y una tierra nueva, la hermosa ciudad de Jerusalén. Para el nuevo Jerusalén, para el nuevo Israel, para los que han lavado su ropa, para los que se han arrepentido, para los que han procurado la santidad con la cual agradaremos a Dios y ser aprobados en el reino de los cielos. Pero es necesario que el Evangelio sea predicado. Y el Evangelio debe ser predicado por ti y por mí, amada iglesia. Tú que conoces la verdad, compártela. Tú que conoces la palabra, compártela. Tú que has oído hablar del reino de los cielos, compártelo. Para que muchas personas oigan. Porque después no habrá tiempo ni oportunidad. Hemos leído que el amor será quitado, el odio aumentará, el pecado se enseñoreará sobre la tierra. Y no habrá arrepentimiento. Ya no habrá oportunidad de predicar la palabra. Por tanto, ahora que es tiempo, yo te invito, amada iglesia cristiana La Palma, a que te levantes, a que prediques el Evangelio, a que busques la presencia de Dios, porque hay un propósito para ti. Y hay una promesa muy grande. Es una vida eterna en el reino de Dios. Después que todo esto se destruya, será reconstruido para que tú y todos aquellos que han creído juntamente con el Señor Jesucristo puedan vivir juntos por los siglos de los siglos. Retornar a Edén, el tiempo de la creación, cuando Dios creó al hombre para que el hombre habitase juntamente con él. Es importante, iglesia, que nos levantemos, que miremos las señales que se están dando y que comencemos a escuchar a la palabra, que comencemos a dar credibilidad a lo que ella está escrito, a que no nos burlemos del Señor, a que no nos riamos de la palabra, que conociéndola, predicándola, profetizándola, aún recitándola de memoria, queremos vivir en una vida de pecado. Es tiempo que tú y yo nos arrepintamos, que enderezcamos nuestros caminos, que nos convirtamos de todas nuestras malas acciones, que confesemos al Señor nuestro pecado, para que las ventanas de los cielos sean abiertas, para que el perdón de Dios venga sobre nosotros y para que podamos ser revestidos de su gloria. Porque en el tiempo difícil, en el tiempo venidero, solo aquel que permanece fiel al Señor será salvo. Será salvo, porque Cristo vendrá por una iglesia sin mancha y sin arruga, por un pueblo que ha decidido guardarse para la venida del Señor. Como la parábola de las 10 vírgenes, un pueblo que está preparado, dispuesto, porque no sabemos cuándo es la venida del Señor, dispuesto a irse a su nueva nacionalidad, el reino de Dios. Dios te bendiga, iglesia. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro para que tú, Señor, sigas obrando en el corazón de tus hijos, para que haya arrepentimiento en cada uno, Señor, de nosotros, y que ese arrepentimiento se extienda sobre la faz de la tierra, y para que toda la iglesia de Jesucristo se volque a las calles, a las naciones, a través de las redes, a través del trato personal, del uno a uno, a predicar la palabra, a alcanzar a los perdidos, porque Dios está dando oportunidad en este tiempo y está mostrando que estamos viviendo las señales de los últimos días, y Dios está revelando que es el tiempo en que la iglesia se volca a predicar el Evangelio, porque la venida del Señor está cada día más cerca. Padre, ayúdanos a entender ese mensaje y ayúdanos a entender, Dios, que es en tu presencia, es en tu poder donde podemos alcanzar, oh Dios, y poder cumplir el propósito para el cual tú te has acercado a nosotros. No solamente para salvarnos, sino que a través de nosotros poder alcanzar a otros. Haznos parte de tus planes, de tu proyecto, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Te invito, iglesia, a estar orando todo este tiempo. Te invito, iglesia, a estar buscando la presencia de Dios. Te invito, amada iglesia, a escudriñar las Sagradas Escrituras, a que levantes el altar en tu casa, a que te prepares para los tiempos difíciles. Porque yo te digo algo, la palabra dice que caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10.000, pero tú no serás tocado. Si tú estás en la presencia de Dios, nada te podrá alcanzar. Porque Jehová, Dios de los ejércitos, pelea por ti, es tu escudo y es tu roca de protección. Dios te bendiga.
Recuerda que cada día, de lunes a viernes, estamos en Palma Radio a las 6:30 de la mañana en el devocional y a las 7:30 de la noche en los tiempos de oración. Y los sábados a las 7 de la mañana. Dios te bendiga y recuerda siempre que Dios es bueno. Todo el tiempo.